Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, buenas noches amigos. Hoy estamos transmitiendo una vez más en vivo y hoy vamos a tocar un tema súper interesante. La verdad hasta yo me quedo sorprendida. Pero bueno, miren, es abortos y su complejidad energética. ¿A poco no suena bien? Sí está interesante, ¿verdad? Pues vamos a ver. Y está con nosotros Itzel y como siempre también Eric. Hola, hola, buenas Hola, noches. buenas noches, Eric. Hola, Itzel. Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, Ok. vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que se va uniendo la gente, en lo que en lo que vamos comenzando. Al parecer se va a unir Tere, entonces vamos a esperar un poquito. Y pues bueno, del día de hoy hay varias cosas importantes. Tenemos que hablar acerca de temas que tienen que ver con mujeres, que tienen que ver con maternidad, que tienen que ver con la pérdida, que tienen que ver también con muchas veces el cómo percibimos el perder a alguien, ¿no? Cómo sentimos ese vacío, cómo a veces la expectativa también se va. Y bueno, antes de comenzar, chicas, ¿tienen alguna pregunta antes de que yo pueda empezarme pues a expresar? ¿Tienen alguna duda? Híjole. Pues, Bueno, primero Orqui. Pues mira, el tema me impacta un poquito porque obviamente tener un hijo a una como mujer la cambia totalmente, ¿no? O sea, en cuerpo, mente y espíritu, o sea, tener un hijo te cambia en todos los sentidos. Entonces, obviamente hay un movimiento de energía muy fuerte y esta conexión, perdón, con energéticamente, o sea, con el universo, si tú lo quieres ver así. O sea, el poder procrear, ¿no? El que esté creciendo vida dentro de ti. Entonces, desde ahí ya es algo pues muy fuerte que te cambia desde el minuto número uno, ¿no? Entonces, de hecho, desde la concepción, me imagino, con la persona, con la pareja, ¿no? Desde la concepción. Entonces, me causa mucho ruido y la verdad es que quiero escuchar qué es lo que tienes que decirnos porque me quedé impactada y a la vez, o sea, no sé ni siquiera cómo formular alguna pregunta, pero sí me queda claro esto, ¿no? Que desde el momento de la concepción ya hay un movimiento de energía desde la otra persona. Claro. Entonces, el momento en que todo este ser empieza a crearse, a crecer dentro de uno, porque hoy lo concebiste, día uno es de un tamaño, no sé, de una forma, día dos ya hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿y qué viene cuando pase el aborto? ¡Wow! A ver, Eric. Bueno, no es como una pregunta, ¿eh? La verdad es que ni siquiera puedo formularte una pregunta porque es un poco complejo. Sí, Yo bastante. tengo, yo Dime. tengo muchas dudas en el aspecto de qué pasa después de, porque, bueno, también he oído frases de mujeres que dicen, es que yo lo intenté abortar y hasta estuve en el hospital y todo, y de todos modos pegó el chamaco. Entonces, son Ajá. como muchas cosas. Y hay otros que también cuando abortan, ¿no? Que fue, pues nada más estornudé y salió, ¿no? Ni sabía. Entonces, hay, todos los casos son impresionantes. Entonces, y también las mujeres, unas tendrán sus motivos, ¿no? Unas dirán, es que ya tengo muchos hijos,
mi marido me pega y quiere que yo siga teniendo más, o otras simplemente yo quiero viajar, seguir estudiando, otras las abusaron de ellas, o sea, hay una infinidad de historias. Sí. Y que uno siempre juzga, ¿no? Entonces, y es un tema delicado porque al final, allá afuera no sabemos las personas que piensen o desde su lado religioso o creencias y Claro. culturales también. Sí, justo, a ver, aquí hay varios factores importantes. Uno es que debemos tener apertura a lo que van a escuchar hoy. Y me refiero también a que sé que hay muchas mujeres que han vivido esto, hay muchos hombres que también han vivido el tema de tener cierta impotencia, ¿no? Sabían que estaban embarazados, sabían que iban bien las cosas, sabían que a lo mejor había situaciones delicadas y de repente perder este proyecto, perder este niño, perder como todo esto, es complicado. Generalmente, en la mayoría de las personas, de las parejas que pueden perder hijos, tienden a divorciarse. Hay inclusive investigaciones acerca de eso, donde más de un 80% de las de las parejas que pierden un hijo, ya sea nacido o no nacido, tienen al divorcio. Y esto es porque algo se rompe. Y la energía de una persona, la energía que se crea a partir de que una persona está embarazada, es muy grande. Entonces, es importante también poder visualizar todo el movimiento interno que llevan las mujeres, ¿no? Desde el proceso que se enteran que están embarazadas cuando posiblemente ya lo presentían, cuando llevan un mes, 2 meses y así, ¿no? En cuanto va desarrollándose. Eh, la cuestión aquí es que tenemos que entender, o podemos entender más bien, que las mujeres ya están realizando un proyecto a largo plazo, ya se imaginan cómo va a ser el niño, qué va a suceder, inclusive si hay un deseo de aborto, también hay un tema importante ahí como de, bueno, y si sí lo tengo, ¿no? Y si sí se da, y si... entonces es importante que podamos identificar todo el proceso interno que tienen las mujeres en cuanto a expectativas, en cuanto a ideales, en cuanto a todo lo que mueve, ¿no? No es lo mismo mi relación con mi mamá, si yo siendo mujer, mi relación con mi mamá es buena, posiblemente el embarazo sea una cuestión positiva para mí. Y cambia mucho si no me sentí deseada, cambia mucho si no me sentí querida, si me sentí rechazada, ¿no? Entonces muchas veces vamos a tender a sentir justo eso mismo que sentimos de chicos, ¿no? Entonces, si mi mamá me rechazó, posiblemente lo que voy a buscar es que mi hijo no se sienta rechazado, ¿no? Si también tengo una sensación no sé, hay muchas chicas que he oído que las mamás dicen, es que mi mamá me dijo que me quería abortar, ¿no? Y entonces todo el tiempo se están viviendo con una energía de aborto, con una energía de negación, con una energía de rechazo, con una energía de no ser vistas o no ser queridas, y entonces puede haber mucho miedo a justo eso, ¿no? Como a esta cuestión de, si mi mamá no me quiso, ¿por qué la gente sí me va a querer? Y no es una cuestión que piensen conscientemente, es inconsciente. Uh-huh. Y bueno, de ahí es importante que podamos entender que, pues sí, los diferentes factores por los que se puede dar el aborto es independiente de la energía que queda. Es decir, pudo haber sido un accidente, se desprendió del útero, fue inducido el aborto, no sé, corría riesgo la mamá, todo ese tipo de cosas en donde, por supuesto que hay un proceso psicológico, hay un proceso mental importante,
pero tenemos que asumir que pues hay duelo, ¿no? Y este duelo se va a vivir sí o sí, en mayor o menor medida, pero se va a vivir. Uh-huh. El tema también es que tanto hay un peso desde expectativa como ser madre, que tanto el abortar, aunque no haya sido porque tú querías, aunque no haya sido una cuestión personal donde tú dijeras, ok, o donde las circunstancias ponían mucho en riesgo tu vida, pues eso también mueve en el sentido de que puedes evaluarte como una mala madre, puedes evaluarte como una persona que a lo mejor no siente como la capacidad, ¿no? Como de ser madre, de maternidad. Entonces puede haber muchos juicios internamente, ¿no? Entonces es importante que podamos entender esto. Y bueno, de ahí vamos a aterrizar varias cosas. Uno es que las mamás principalmente considero que deberían trabajar con su culpa, o sea, con la culpa que queda por no haber podido ser mamás. Otro es que tienen que asimilar justamente el duelo de eso y que ese dolor tiene que ser trabajado, porque si no es trabajado va a ser evadido, va a ser sublimado. No sé cómo decirlo. Como si las mamás, como si esas mujeres que no pudieron tener un hijo pudieran tener un hueco. No sé cómo expresarlo. No sé si alguna de las mujeres que nos escucha y que han tenido abortos es como si hubiera un hueco, como un algo que no se puede llenar. Pero es difícil de asumir, es difícil de digerir, es difícil de verlo, porque también hay mucho dolor. Uh-huh. Entonces es importante que podamos entender eso, pues desde esta línea, ¿no? Ahora, tenemos que revisar que justamente cuando un niño no nace, cuando un bebé pues es abortado o sufre esta muerte inducida o no inducida, tenemos que checar energéticamente qué sucede con él, uh-huh, tanto con su espíritu como con su cuerpo. Hay cosas que es difícil que lo pueda explicar ahorita para que quede claro, pero una vez que hay un aborto tengo que revisar si si el espíritu del aborto está ahí, bueno, si el espíritu de esa persona que iban a hacer está ahí. Uh-huh. En algún momento, Freud se dio cuenta que mucho de la histeria que había en las mujeres tenía que ver con una cuestión en donde había impulsos sexuales. Lo que pasaba ahí es que esos impulsos sexuales no precisamente era una cuestión sexual, sino también tiene que ver con una cuestión energética. De las cosas que a mí me han tocado ver con una persona que me enseñó mucho, un maestro, que él hacía hipnosis y dirigía este tipo pues, de sesiones de hipnosis. En algún momento llegó a tener pacientes psiquiátricas y lo que había era un tema de abortos no reconocidos y no vistos. Entonces, es como si la persona cargara con ese dolor, es como si la persona cargara con esa angustia y es porque algo energéticamente no se ha liberado. Uh-huh. Entonces es importante que podamos entender que el proceso que lleva un duelo de aborto, yo también suelo dirigirlo con un proceso corporal en donde se hace un ritual y entonces nos despedimos del bebé. Es importante que lo podamos hacer, porque si no lo hacemos, generalmente las mujeres pueden presentar cierta más angustia, desesperación, tristeza, cierta agonía, cierta
como no sentirse entendidas, como no sentirse pues ubicadas como en su lugar. No sé si con esto que estoy diciendo hay dudas, no sé si estoy quedando claro con todo esto que digo. Sí, pero por ejemplo, Eric, muchas veces en esto que comentas tú de que el no poderse sentir comprendidas ante una situación de un aborto, yo, al menos en mi punto de vista muy personal, considero que la maternidad, en todas sus etapas, porque desde el día que tú te enteras y sabes que vas a tener un bebé, o sea, empieza a moverse todo tu mundo y empiezas a tener este instinto, obviamente, de amor por algo que a lo mejor, por alguien que todavía ni siquiera conoces físicamente. O sea, desde ahí empieza este proceso de la maternidad muy hermoso. Y yo quisiera que tú nos dijeras, o sea, si hay realmente una diferencia en este proceso de ser madre, cuando una mujer pierde a un hijo durante un aborto o durante un aborto, perdón, o cuando lo pierde cuando ya está vivo. Porque yo siento que el duelo de una madre es igual en todas sus etapas. No importa si tu hijo tiene 40 años y lo pierdes, y no importa si tiene 2 meses y lo pierdes. Al menos así yo lo veo. La única diferencia es que durante el tiempo que tuviste, ¿no? Que nació tu hijo y el tiempo que la convivencia, el criarlo y educarlo y todo eso, pues obviamente tiene un impacto, ¿no? Pero yo considero que a nivel energético, el ser madre, desde el día 1 hasta el día en que pierde su hijo, sea nacido o no nacido, el dolor para una madre es realmente, o sea, no te puede decir, es que me dolería más si hubiera nacido, o me dolería menos si lo hubiera perdido en un aborto. ¿Sí me explico? Y a veces yo siento que para muchas personas, esta parte de realmente una sentirse incomprendida es porque muchas personas no lo entienden de esa manera, que el dolor de ser madre empieza desde el momento en que tú pierdes tu hijo, sea nacido o no sea nacido, y sea en cualquier momento de la etapa de tu hijo, ¿no? Porque a final de cuentas es algo que se mueve dentro de ti, y es algo que ya amas desde el momento en que sabes, bueno, ¿no? a las que solemos amar a los hijos, ¿no? Sí. Por eso yo pregunto, ¿no? O sea, si realmente, o sea, ¿cómo lo ven los demás? O sea, realmente hay una diferencia. Pues obviamente es la convivencia y la experiencia de haberlo educado y haberlo criado. Porque yo he leído todo lo contrario. No creo que haya una diferencia. Bueno, no todo lo contrario. Más bien, yo he leído que cuando están en el proceso de aborto, o más bien en el momento de que están abortando, es como un alivio. Ya después, ¿un alivio? Posteriormente viene, un alivio, así, pues sí, un alivio, sienten un alivio. Y ya posteriormente comienzan el duelo. Pero este duelo se debe a precisamente como al final somos seres biológicos, todos tus, pues sí, tus hormonas, todo se vuelve como que tu cuerpo, no sé, empieza como a reaccionar diferente. Y ahí es cuando, algo así como cuando les dan a las embarazadas, que les dan depresión postparto, algo así. Ajá, ok. Pero en este caso es duelo. Es que, a ver, justo por eso el tema de este tema del tema energético, la implicación energética en el aborto es eso. No puedo decir
que es menos o que es más dolor antes de nacer o ya que nació. Al final, cada dolor es, es personal, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando antes de que nazca, todo el cuerpo de la mujer está en disposición de ese niño, de que crezca, toda la modificación que tiene que hacer el cuerpo internamente, ¿no? Para que crezca, para que se desarrolle, para que todo lo que está sucediendo internamente es maravilloso, ¿no? En el cuerpo de la mujer. Y tanto emocionalmente, hormonalmente, psicológicamente, está existiendo todo un proceso, ¿no? De crecimiento y de desarrollo. Eh, en algún momento había un poema que decía que todas las mujeres abortan una vez al mes y no precisamente se refería como al el hecho precisamente de abortar, sino es cada vez que viene el periodo menstrual, hay una expulsión, hay una expulsión de algo y entonces esa expulsión de algo es como una parte interna que justamente las mujeres pueden soltar mes a mes, ¿no? Y entonces eso puede ayudar a que las mujeres a partir de este aborto puedan liberarse, como decía Itzel, ¿no? Es una liberación energética. En algunas personas puede ser muy dolorosa, hay que revisar qué situaciones hay ahí. Como en algún momento lo comentaba Sorki, puede ser que hay cuestiones energéticas ahí que mientras no sean sanadas va a seguir doliendo y va a seguir doliendo y va a seguir doliendo, ¿no? Pueden ser temas de lealtades con mujeres, temas inconclusos con mujeres, puede ser tema genético, que se ha ido de generación en generación. Al final, pues no sé, hay muchísimas mujeres que al venir el periodo, pues hay una descompensación enorme con el cuerpo, ¿no? Y hay hasta desmayos y demás. La cuestión aquí es, y regresando al tema del aborto y de que si perdemos al bebé antes de que nazca o ya que nació, la cuestión aquí es que el proceso definitivamente va a ser de duelo. No sabría decir si se puede medir en qué menos o qué más, porque al final el duelo es duelo, ¿no? Y perder a alguien querido que conoces, de 50 años atrás, de 20 años atrás, y perder a alguien que tiene 3 añitos, 2 añitos, 1 añito, ¿no? Que tiene unos meses de nacido, por supuesto que al final es duelo, ¿no? Y al final hay dolor y al final sí hay una ruptura energética y al final sí hay una cuestión en donde el sistema familiar puede quebrantarse. Si papá y mamá no trabajan ese tema, puede quebrantarse, lo que decía, cada vez que un hijo se muere o hay un aborto, el sistema familiar también se quebranta en cuestión energética, en cuestión, hay algo que se rompió, hay algo que ya no embona, hay algo que hace falta. Entonces, es muy importante que podamos asimilarlo. Inclusive, ha pasado que en familias donde a lo mejor pierden un hijo, ¿no? Y el hijo tenía 11, 12 años o 15 años, a partir de ahí la familia se deshizo y se empezó a separar, ¿no? Y entonces los hijos empezaron a hacer la vida solos, los papás también empezaron a resolver como podían, y luego así pasa y toda la vida se la siguen así, ¿no? Entonces, importantísimo. Yo sí he conocido dos casos. A ver, ¿quién primero? Yo sí he conocido dos casos en donde aborta y posteriormente tienen otro hijo y ese hijo creo se le llama incluso el hijo reparador y ya no se separa la pareja. Eso, bueno, también puede suceder, ¿no? Cuando vuelven a tener otro hijo, por decirlo así. Ok, es que en esa línea del hijo reparador, sí, hay una compensación del sistema. El tema es que ese hijo trae doble carga, trae la carga del hermano y trae la carga de él. Entonces,
muchas veces son niños que tienen una hiperactividad altísima, son niños que posiblemente puedan ser muy problemáticos o que simplemente no se puedan ubicar bien. De los casos que yo he visto, de los que yo he tratado directamente, cuando sucede esto, hay que despedir al hermano que no pudo nacer. Hay veces que esto se activa pues de un día a otro y de repente sucede mucho cuando hacemos este tipo de movimientos que es que siento que me falta algo, es que siento que hay alguien que me falta. Y entonces, no sé, le das un cojincito, un objeto, algo, y entonces le dices, despídete de él. Ujú. Y entonces se despiden de él. Al final, de forma inconsciente, la persona se está despidiendo de su hermano que no pudo nacer. Ajá. Entonces, muchas veces traen la carga energética y muchas veces traen como esta cuestión de justo el hijo reparador, el hijo que viene a compensar el sistema, ya trae ese peso, ¿no? La cuestión aquí sería quitársela y que también es importante que podamos tener la apertura de este tipo de temas, ¿no? Porque no es fácil, o sea, definitivamente no es fácil hablar de esto. Voy a comentar este caso que alguna vez me pasó. Había muchos ya lo conocen, pero es uno de los casos más visibles que he tenido. O sea, como en este sentido de que se puede explicar fácil. Llega una familia, mamá y papá, llegan a consulta y dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos un tema con nuestro hijo. El hijo todos los días se subía a la azotea, o sea, tenía facilidad para llegar a la azotea y se sentaba en la orilla de la azotea y entonces cuando se daban cuenta estaba el niño en la azotea. Y entonces cada vez que podía el niño iba y se sentaba en la azotea y decían los papás, pues tengo miedo de que en algún momento el niño se caiga, ¿no? Y entonces justo les pregunté que si habían tenido un aborto, me dijeron que sí, y entonces lo único que hice fue poner un cojín en el piso, simbólicamente es un cojín que simbolizaba al hermanito, ¿no? Y le dije, y bueno, le dije al niño, y bueno, ¿qué quieres hacer? Dice, me quiero acostar aquí. Ok, acuéstate. Se acostó en el cojín y dijo, aquí me siento bien. Y los papás pues estaban muy extrañados, ¿no? Porque al final pues no entienden, no saben, pero bueno, yo seguía haciendo lo mío, le dije, despídete, ¿no? Dile, te dejo ir, te quiero mucho, palabras que tenían que ver con despedirse, y una vez que pues le dice todo eso, me dice el niño, pues ya me quiero parar. Dije, bueno, pues ya párate. Y ahí acabó la sesión, les dije, ok, eso es todo. Nos vemos en un mes y si se vuelve a subir el niño, en 15 días, ¿no? Ok. Total que pasan los 15 días, les hablo, o sea, les mando mensaje, oye, ¿cómo va? Ya no se subió, de ahí pasó el tiempo y hasta la fecha el niño ya no se sube a la azotea. Entonces eso nos deja ver que energéticamente sí nos jala, o sea, nos jalan los hermanos, nos jalan la familia que ya se fue, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos, no sé, la gente que ha perdido en algún momento algún hermano, la gente que ha perdido a papá, mamá, los abuelos, que son súper unidos, hasta las mismas mascotas, ¿no? Que muere el dueño y entonces la mascota va a la tumba y se queda ahí. Y ahí. Es como perdemos. Y entonces, por ejemplo, estos casos, lo comentas como, por ejemplo, lo que acabas de decir, es porque imagino que la mayoría de los casos es, ¿no? O los padres, los que no sueltan cuando hay un aborto. Es que ni siquiera es consciente. Seguimos trayendo energéticamente hacia otra generación. O nosotros como padres, cuando somos conscientes de que, tuve un aborto antes de que tenga yo a mi siguiente criatura o que planee tener un hijo, o sea, necesito
necesito soltar, tuve un aborto, bueno, ok, pasé mi proceso de duelo, perdón, y sé que tengo que soltar. Digo, para la gente que nos está escuchando, ¿no? O sea, suelta, porque a fin de cuentas, energéticamente se puede pasar al hermano, ¿no? Claro, O en este caso, y, y fíjate, muchas veces, como bien decía Sorki, a veces las personas ni siquiera se dieron cuenta que tuvieron abortos. O sea, eh, y en realidad es muy común, es mucho más común de lo que uno espera. A veces, no sé, alguna chica pude decir, es que sabes qué, pues sí, no me bajó 2 meses y de repente como que me salió un coágulo, pero pues X, yo seguí. Y al final si revisamos como su sistema, estaba teniendo una función hasta biológica, como si ya estuviera embarazada. Entonces, al final, la mente, si tu cuerpo registra eso, por supuesto que tu cuerpo va a actuar como si estuviera embarazada. Ajá, entonces, es importante que energéticamente podamos identificar eso. A veces no podemos identificarlo y en el caso de que tú sepas conscientemente que tuviste un aborto, yo lo que hago es un ritual muy sencillo, de pero despedida. ajá, y que debe ser con muchísimo amor y con muchísima respeto, ¿no? Hay que ponerle nombre a esa personita, hay que despedirnos, hay frases de poder que sirven para eso, porque no es como que dejes ir como, pues, como a la gente así, ¿no? O sea, como el espíritu así. Entonces, sí hay como todo un proceso importante, también se hace con unas velitas, y en realidad pues sí duele, o sea, eh, pues me ha tocado verlo, ¿no? O sea, precisamente como cuando hablan de eso, que era un tema que parecía ya cerrado, que parecía ya resuelto, que parecía ya aclarado, como diciendo, pues es que esto ya lo trabajé, ¿no? O sea, como en el tema de, es que eso ya lo pasé, como si fuera prueba superada. Al final de cuentas, el inconsciente no, pues no se quiere, ¿sabes? De acuerdo, porque, mira, son temas que una como mujer, pues te duele mucho, obviamente te pega muerte, y te pasan 20,000 cosas por la cabeza, y lo comento esto por experiencia propia, porque yo también sufrí aborto, y no solo eso, también sufrí la pérdida de un hijo ya nacido, ¿no? Entonces, y tú lo sabes muy bien, Eric, porque déjenme comentarles que Eric fue mi terapeuta durante mucho tiempo. Entonces, era difícil, es difícil hablar porque te centras, te centras en otras cosas, te centras ya sabes que la familia te dice, tienes que superarlo, tienes que salir adelante, tienes que estar bien, ¿no? Y más si tienes más hijos, ¿no? Por tu hijo ahora, por esto, tienes que mantenerte sana, mira, ya más adelante podrás hacer esto, puedes intentar, etc. Ujú. Entonces, tratas de tapar tu dolor con otras cosas. Pero ojo, llega a terapia y tú a lo mejor incluso vas por otro tema, ¿no? Es que, no sé, vengo por un tema de pareja, un tema totalmente diferente. Y Ujú. llegas a terapia y dices, bueno, ahí hay ciertas cosas de las cuales uno ya no habla o prefiere ya no hablar. Entonces, se tocan fibras demasiado sensibles y yo sí lo recomiendo de que no hagan caso omiso a veces a lo que les pueda decir unas otras personas, influenciarse de, no, sigue adelante, sí, sí tienes que seguir adelante, efectivamente, pero primero trabájalo, porque te lo Claro. llevas a arrastrar y cuando llevas una terapia, ¿no? Después de tanto tiempo de fracaso en alguna situación en una de tu vida, y pues salen ciertos temas cuando llegas, ¿no? Por otra situación, o incluso por esa misma situación que a lo mejor no hablas en su momento, no la superas en su momento, entonces eso te lleva a un camino en donde necesitas sanarlo, necesitas despedirte y necesitas trabajar, ¿no? Porque eso es muy común, ¿no? El querer tapar esta situación
y cuando lo tienes que decir, pues es todavía más doloroso. Y es realmente muchísimo más doloroso hablarlo después que hablarlo en su momento, creo yo. Porque Tengo Sí, una duda. una capa, otra capa de 20,000 cosas más que se van haciendo más problemas, incluso más emociones guardadas. Y a la hora de que vas quitando esas capas, es todavía muchísimo más difícil tener que llegar a lo más profundo de tu dolor y tener que así expresarlo y exteriorizarlo para que puedas ganar. claro. Sí, me decías, Yo Stacy, tengo otra duda. dime. ¿Y cómo lo vive el hombre? De los hombres que me ha tocado que están en ese proceso, yo no he estado en ese proceso, pero de lo que yo he podido ver, pues sí hay como un tema de duelo. O sea, al final se está formando una familia, o sea, un nuevo sistema familiar, una nueva familia, una nueva... recordemos que cualquiera de nosotros está hecho a partir del amor, de la fusión de dos personas, ¿no? Y entonces somos una conjunción de dos personas y somos el resultado del amor. Y cuando se pierde ese resultado del amor, por supuesto que hay, que sigue existiendo como esta desilusión, este anhelo perdido, esta cuestión como de recuperarse, ¿no? Lo que decía hace un rato es, energéticamente, la familia pierde uno de los grandes engranajes, ¿no? Que lo hemos oído por mucha gente que el motor que tienen es su hijo, ¿no? O sea, el motor que me ayuda a seguir adelante es mi hijo, ¿no? El motor que me ayuda a hacerlo todo y por él puedo todo es a partir de un hijo, ¿no? Entonces, Incluso mantenerse con una pareja, ¿no? Muchas veces son los hijos, más que el amor, más que la pareja en sí misma, muchas veces, ¿por qué te quedas en esa relación? Por mi hijo, por los hijos. Entonces, sí, cuando ya no está eso, ya dices, pues, ¿qué te queda, no? sí, y sabes que en donde lo he visto más, o sea, en donde sí me ha tocado ver casos más puntuales es cuando ya los niños ya son más grandes, 6 7 8 años, donde me ha tocado ver hombres que han caído como en alcoholismo, en adicciones, a partir de la pérdida de ese hijo. Ya que había un lazo mucho más fuerte, mucho, o sea, no quiero decir que cuando son bebés o cuando hay aborto no duela, sino hay una conciencia más grande en los hombres, ¿no? Y cuando es aborto, quien tiene más esta sensación, pues obviamente son las mujeres, porque son las que lo están sintiendo todo el tiempo, cómo se mueve, cómo patea, cómo esto, cómo, ¿sabes? Toda la modificación que está existiendo internamente, corporalmente. Entonces, sí es bien importante eso. Ahora, yo sí hablo mucho también como de que el tema del espíritu del niño, del cuerpo del niño, tenga un lugar y tenga un respeto y tenga al final una pues una cuestión, un ritual que se debe llevar a cabo, desde mi punto de vista se debe llevar a cabo, porque no es un evento cualquiera, ¿no? No es un evento como de, ay, pues me sacaron la vesícula y pues ya, ¿no? Que ese tipo de cosas también deberíamos tener rituales para despedirnos de las partes que tuvieron que sacar, ¿no? Y ese es mi punto de vista, ¿no? Que al final sí creo que debe haber un ritual, ¿no? Un ritual de despedida, así eh, como cuando vamos a los funerales, ¿no? O sea, cuando vamos a velorios, cuando vamos a entierros, cuando vamos a ese tipo de cosas, sí creo que debería existir un ritual de despedida. Y ese ritual de despedida, yo sí lo hago, nosotros lo hacemos porque muchas veces está ahí el sentimiento y está ahí pues esa energía atorada. O sea, al final de cuentas, en lo que está enfocado este capítulo es justamente en la complejidad energética de esto, ¿no? Entonces, hay que dejar ir el espíritu, hay que dejar ir el cuerpo, hay que hacer el ritual, hay que estar trabajando constantemente en cómo se siente la mujer, si hay depresión postparto, si, porque al final, pues,
independientemente de que pueda ser aborto o no, es un tipo de parto. Ajá, entonces, pues bueno, todo este tipo de cosas es bien importante que las tengamos en cuenta y que entonces, este tipo de cosas es bien, bien importante que también podamos estar abiertos a eso, ¿no? Muchas mujeres no se dan cuenta que después del primer aborto que tuvieron, están más de malas, más hurañas, más hiperactivas, ya les caen mucho peor las cosas, no tienen como más, no tienen tolerancia. Entonces hay que revisar ahí energéticamente qué está sucediendo, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de las chicas que han sido abusadas sexualmente, o sea, donde ha existido una violación, o sea, me imagino que el grado o las energías que se mueven en el cuerpo de una mujer que ha sufrido una violación, me imagino que sí, no, porque ahorita hemos hablado de mujeres, pues digamos que desde la ilusión, ¿no? Desde la ilusión de tener un hijo, de lo padre que es, de la familia, de todas estas cosas bonitas cuando tú esperas un hijo. Y viene pues esa parte de la desilusión y la tristeza por haber tenido que perderlo, ya sea voluntariamente o por necesidad, porque tu cuerpo, pues así, no sé, a lo mejor estaba en riesgo tu vida. Pero en el caso de una mujer que ha sido violada, no puedo imaginar, o sea, el grado de tristeza interior que debe sentir una mujer al tener que tomar una decisión así, porque la mayoría de los casos donde hay un aborto, cuando hay una violación, es porque la madre así lo decidió. Claro, sí, o sea, y que también yo observaría como, imagínate ese espíritu, o sea, el dolor de ese Como espíritu. odio y aberración, ¿no? Y odio por sí misma, y Sí, odio por la criatura, y odio por el fulano, y odio por todo, y una tristeza tan profunda y enorme. No puedo imaginarlo. sí, o sea, justo todo lo que vive una mujer justo en violación, en donde quedó embarazada, eh, eh, el término de la chingada, o ser un hijo de la chingada, es eso, es ser un hijo de una persona violada, porque fue alguien que se chingaron, ¿no? Y entonces cuando tú dices que eres un hijo de la chingada, eh, estás hablando de que eres un hijo de alguien, eres un hijo de un abuso, ¿no? Entonces, eh, que un hijo de la chingada, pues va a ser alguien que chinga mucho también, ¿no? O sea, si fue hijo de un abuso, por supuesto que va a abusar. Ajá, entonces, te puede traer esta connotación importante que la podamos ver porque muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? ¿Cuántas personas no han sentido que han maltratado su imagen porque quizá papá ya no está, porque quizá mamá ahora tiene otra nueva pareja, porque quizá, cuántas cosas y cuántos chistes no hemos oído de eso, que sí tienen una connotación importante, que sí tienen una connotación en donde no sé, visualizar a alguien que le hacen burla porque su mamá tiene muchos novios, ¿no? O sea, tiene una connotación importante. Entonces, bueno, volviendo al tema de hijos de una violación, por supuesto que la carga es durísima. O sea, ya desde ahí soy producto de un abuso, ¿no? Y entonces, aparte de que soy producto de un abuso, tengo el rechazo de mi propia madre, ¿no? Y por supuesto que no es fácil digerirlo, porque las personas que han crecido así, que han nacido así, que han crecido así, por supuesto que pueden tener una imagen o una sensación, pues no real de la sociedad, ¿no? En De donde, rechazo. ajá, porque de alguna forma no se dan cuenta, o sea, de los casos que yo he tenido que fueron así, hijos de madres violadas
pero que aparte la madre tuvo el rechazo hacia ellos, tienen una percepción de realidad, una percepción de vida diferente en cuanto a... es como no creerte que te quieren, como no poderme tampoco abrir a eso porque no lo conozco. Es una cuestión... La concepción, no te quisieron, ¿no? Desde que te concibieron, o sea, desde ese momento ya había un cierto rechazo, porque ni siquiera era como me voy a entregar a una persona por amor, sino que me están forzando a estar con alguien en este momento en que voy a concebir un hijo. Claro, y que en algo sí, y aquí algo importante, ojo, no estoy diciendo que todos los casos sean así, pero al final de cuentas, estos casos donde hemos podido justamente llegar a una confianza tal en donde hablamos del tema y en donde pueden decir sí, efectivamente, o sea, no me daba cuenta que tanto yo desde el principio ya me rechazaba, ¿no? O sea, no me daba cuenta que tanto desde el principio yo me asumía diferente a todos y entonces desde mí, pues simplemente asumía lo poco que me podían dar, ¿no? Y que tanto desde mí siempre buscaba lo poco que me puedan dar, ¿no? Como en ese vivirse así, ¿no? Entonces es importantísimo que justo podamos ir identificando ese tipo de cosas. Yo sí creo fielmente que si hubo un aborto antes de mí o después de mí, yo tengo posiblemente una carga energética relacionada a esa pérdida y que muchas veces no nos damos cuenta y que muchas veces vivimos con esta cuestión. Me ha tocado verlo mucho con gente que le está costando trabajo tomar como los objetivos claros de su vida, como que no saben para dónde van, como que sienten que no tienen la fuerza, como que quieren una cosa pero también quieren otra. También tiene que ver en aspectos sexuales, como pues como en preferencias y demás. No estoy diciendo que eso sea un único factor, por supuesto que no, pero sí me ha tocado ver cómo a partir de justamente trabajar ese tema, que a lo mejor yo fui yo fui mujer y mi mamá tuvo un aborto antes de mí que iba a ser hombre, eh, que a lo mejor yo tengo una carga masculina más alta y entonces una vez que se trabaja con eso ya se equilibra. Y no estoy diciendo, definitivamente no estoy diciendo que en todos los casos es así, pero sí me han tocado casos, ¿no? Entonces, es importante que podamos entenderlo desde una parte energética. No todo lo que vemos es precisamente comprobable de una forma tangible física, pero sí es tangible emocionalmente, ¿no? Es tangible también energéticamente. Muchas veces las mamás que tuvieron estos abortos dejan de enfermarse cuando se liberan, cuando se dan el permiso también de liberarse, cuando se dan el permiso también de de trabajar ese tema, ¿no? De poder hablarlo siquiera, ya empieza a tener mejoría, ¿no? Entonces, temas que tienen que ver con cuestiones en zona pélvica, ¿no? En genitales, en problemas de útero, en problemas de quistes, muchas veces también tienen que ver con temas relacionados a esto. Ajá. En algún momento me tocó una chica que tuvo un aborto y entonces, después de años, le detectaron una bolita y le dijeron que era cancerígeno, total que se quitó se quitó pues todo el aparato, la operaron y aún así seguía teniendo dolor. Una vez que trabajamos justamente energéticamente con el aborto, dejó de tener esa sensación en esa parte del cuerpo. Entonces muchas veces las cuestiones no son físicas, tienen que ver con una cuestión también energética. Entonces tenemos que hablar de esto porque mucha gente pues puede estar gestionando esta cuestión como una cuestión más física, más médica, y no, a veces es cuestión energética, ¿no? De los doctores que yo atiendo que van a consulta conmigo también pues son muy claros también en decir eso, que
muchas veces las cuestiones son más somáticas que físicas, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan dudas, ya me fui tendido, duro y tendido. Sí, ya creo que ya se hizo la hora. Llevamos 50 minutos. 50 minutitos, Ok, por aquí no pues nos han dejado preguntas. Me dicen que nos están viendo, pero Marilu Cabello contestó definitivamente, pero no sé definitivamente qué. A lo mejor con algo se identificó. Pero bueno, yo sí tenía dime. otra duda, pero voy a decir mi duda para que nos sigan viendo en otro capítulo y abordemos este tema. Alguna vez leí que Bert Hellinger decía que las mujeres que toman la decisión de abortar son chivos expiatorios. Pero Entendí no, qué quiso decir con eso. pero no en todos los casos. A ver, es que si hubo abortos en mi familia, puede haber una lealtad con tener abortos en la familia, ¿no? O sea, Bert Hellinger, que manejaba las constelaciones familiares, eh, habla de los patrones que se van repitiendo. Entonces, si a ver, si en mi familia tuvimos una pérdida, posiblemente como una lealtad, en la siguiente familia van a tener una pérdida. Y muchas veces esas pérdidas vienen a representar algo que ya estaba antes. Es decir, si hubo un aborto, posiblemente se repite el aborto. Ajá. Y muchas veces coincide hasta en... Ok, pero te voy a cortar, Eric, te voy a cortar para el siguiente Ah, ok. Está bien. episodio, Sí, sí, sí. para Bueno, dejarlos picados. sí, porque ya tenemos que hablar Sí, de porque Ya, eso. ya también dije, y otra pregunta, ahí va. esa frase. Ajá. Y otra pregunta es de que los hombres, pero eso ya no recuerdo si fue que lo leí con Bert Hellinger o en otro lado, que se sentían castrados. Y ya, ¿Cuándo? pero Cuando había hasta ahí aborto. dejo. Ajá, Ah, sí, ajá. pero es justo como los Ya. leones. Ok, vamos a hacer Lo segunda siento, parte. audiencia, tengo que hacer emoción. Sí, Yo sé que me van a odiar, pero hay que hacer emoción. sí. Dejamos esas dos preguntas pendientes para la parte 2. Oye, se me fue rapidísimo el tiempo. Sí, es que Pero está bueno, bueno el tema. sí, ya sé. Pero sí, Ok. para el siguiente programa vamos a hablar de eso, de cuándo estamos repitiendo estas lealtades, también de que hay tres cosas importantes: cuerpo, alma y espíritu. No es lo mismo el alma que el espíritu, y es diferente en la forma en la que eh, intervienen, ¿no? El alma, bueno, ya no voy a decir más. Nos Se vemos en... pasan. Sí, Y yo yo ya bien atenta. estoy apuntando todo. Pero sí, es que justo la complejidad energética del aborto tiene que ver con todo ese tipo de cosas. O sea, qué tanto, si yo tuve un aborto, qué tanto sí pude liberar el espíritu, ¿no? O sea, qué tanto, pues no estoy yo cargando energéticamente con eso, o sea, y vamos a, o sea, dejemos de hablar de temas de espíritus, o sea, energéticamente yo cargo con algo, y ese algo, o sea, porque al final físicamente estuvo en mi cuerpo, ¿sí? Y entonces también el que mi cuerpo pueda entender que algo ya no está, también es un duelo, y es un duelo para el cuerpo en donde se prepara, y entonces hay diferentes cuestiones y cosas que trabajar. Entonces, por eso hablo de la complejidad energética del aborto. Eh, Espero que la gente tenga apertura para esto. Sé que no es un tema fácil, definitivamente, pero sí creo que es muy importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias a la gente que nos vio. Compartan, por favor. Me gustaría que compartan en grupos donde pueden valorar mucho esto. Y pues bueno, muchas gracias. Yo soy su psicólogo Eric Peña. Nos acompaña Itzel y Orki. Muchas gracias.
Denlos like, compartan, síganos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify. Y pues bueno, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazote. Nos vemos para el taller de erotismo 18 de septiembre. Bye. Bye, bye. Softly Radio, emisora de conciencia.